perímetros, vamos a ver el tema que es perímetro y área. Ok. Aquí en perímetro vamos a ver primero con el triángulo. ¿Qué es un perímetro? Es la medida del contorno de una figura geométrica, cualquier figura que puedas tomar. Es decir, es la suma de las longitudes de sus lados, tanto para figuras planas regulares como irregulares. El perímetro se obtiene de la misma manera, sin embargo, para las figuras regulares existen técnicas o fórmulas que se han deducido de la misma observación y que simplifican bastante los cálculos. Bien, vamos a ver cómo podemos calcular el perímetro de una figura regular o una figura irregular y cómo se han creado las fórmulas de estas mismas figuras. Vamos a empezar con el perímetro del triángulo. Cuando se tiene un triángulo irregular ABC, aquí está, vértice A, vértice B, vértice C, como el siguiente se puede calcular su perímetro y basta con sumar la longitud de sus tres lados. O sea, la longitud de este lado A más el lado B más el lado C. Como el triángulo ABC tiene una longitud A, aquí está la longitud A, que es este lado, de uno de sus lados, B en otro de sus lados, esta longitud B, y C en otro de sus lados. Dice, su perímetro se obtiene sumando la longitud de sus tres lados y se utiliza la fórmula perímetro es igual a más B más C. Simplemente vamos a sumar sus tres lados y con eso podemos obtener el perímetro de un triángulo que es un triángulo irregular porque pues sus tres lados son diferentes. Si fuera un triángulo equilátero, bueno, pues se multiplicaría por 3 cada uno de los lados. El perímetro de un rectángulo tiene 4 lados. Si tiene un rectángulo ABCD, A, B, C, D, su perímetro se obtiene sumando cada uno de sus lados o multiplicando por 2 la suma de su ancho y su largo. O sea, lo que podemos hacer es, este lado es igual a este lado, por eso le ponemos el valor de A y el valor de A. Y este lado B es igual al lado B que tenemos de este lado. Por lo tanto, su perímetro es igual a más B más B. Aquí lo tenemos. Y como A es igual a A, vamos a juntar términos semejantes. Quedaría A más B más B. Juntamos los términos semejantes. Como son términos semejantes, los podemos sumar. 1A más 1A quedaría 2A. Y 1B más 1B quedaría 2B. Y como los dos tienen 2, podemos simplificar A más B multiplicándolo por 2. Y esta sería la fórmula del perímetro del rectángulo. Perímetro es igual a 2 por A más B. Esta sería su fórmula. Así es como nace la fórmula del perímetro del rectángulo. Ahora, el perímetro de un rombo. El perímetro de un rombo A, B, C, D se tiene sumando cada uno de sus lados o multiplicando por 4 la longitud del lado A. ¿Qué quiere decir? Que un rombo tiene los 4 lados iguales, por lo tanto, el perímetro es A más A más A más A. Si sumo estos 4, quedaría perímetro es igual a 4A. Entonces, uno de sus lados simplemente se multiplica por el número de lados, que es 4, y esa sería la fórmula del perímetro del rombo. Ahora, el perímetro del trapecio. Sabemos que un trapecio puede tener los 4 lados diferentes, o 2 lados diferentes. Dice el perímetro del trapecio A, B, C, D se obtiene sumando la longitud de cada uno de sus lados. Los 4 lados son diferentes, por lo tanto sumaremos A más B más C más D. Y esa sería su fórmula. Por último, el perímetro del cuadrado. El perímetro del cuadrado P de A, B, C, D. ¿Sí? De A, B, C, D, A, B, C, D, aquí casi no se ve el cuadrado, pero aquí está, y se obtiene multiplicando por 4 la longitud del lado A. Bien, un cuadrado tiene sus 4 lados iguales, por lo tanto sería A más A más A más A, y esto si sumamos 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4, sería 4A, esa sería su forma. Y perímetro de un polígono regular. Un polígono es cualquiera que tenga todos sus lados iguales, porque es regular.
En términos generales se dice que el perímetro de un polígono regular se obtiene multiplicando la longitud de un lado por el número de sus lados, porque dijimos que los polígonos regulares tienen los lados iguales. Si el número de lados es n, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, y la longitud del lado es l, el perímetro es igual a n, o sea el número de lados, por el valor de cada uno de sus lados. Ahora iniciaremos con el tema de área. Vamos a definir qué es el área. Dice, el término área se refiere a la superficie comprendida dentro de un perímetro. Ya vimos que es el perímetro. Dice, el área de una superficie es el número de unidades cuadradas o fracciones de ella que contiene. Okay. Entonces todas las áreas las vamos a sacar y su terminología va a ser unidades cuadradas, ya sea metros, centímetros, kilómetros, litros, etcétera, etcétera. Ahora vamos a empezar con el más sencillo, que es el área de un cuadrado. Dice, el área de un cuadrado se obtiene elevando al cuadrado la longitud de sus lados, es decir, multiplicando cada lado por sí mismo. Okay, aquí tenemos un cuadrado, no se alcanza a ver, pero aquí está el cuadrado, y uno de sus lados es A y otro de sus lados es A. Todos los lados son iguales, por eso le ponemos la misma letra. Dice que la fórmula es elevar uno de sus lados al cuadrado. Por lo tanto, su área va a ser igual al lado A y lo elevamos al cuadrado, que es lo mismo A por A. Bien, para el rectángulo, el área del rectángulo, dado que el rectángulo de A, B, C, D, de base B y altura H, eso quiere decir que tiene dos lados iguales como base y dos lados iguales como altura. Ese es el rectángulo. Su área se obtiene multiplicar la base por la altura. Es decir, la área va a ser igual a su base por su altura. Esa sería la fórmula del rectángulo. Y ahora vamos a ver el área de un triángulo. Un triángulo, ¿sí? Si nosotros el triángulo trazamos una línea acá y otra línea acá, ¿sí? Tenemos dos partes de un triángulo, que sería este mismo. Por lo tanto, si el área de un cuadrado es base por la altura y lo dividimos a la mitad, tenemos el área de un triángulo. Por lo tanto, el área va a ser igual a base por la altura sobre 2. Ese sería el área de un triángulo. Vamos con el área del trapecio. Dado que el trapecio ABCD, si se traza otro igual a él y se dispone como se indica en la figura, voy a trazar ahora el trapecio que dice CFEB. Si te fijas, este trapecio es igual a este trapecio. Entonces los dos se van a formar como un paralelogramo, que es el paralelogramo AFED, cuya área es el doble del trapecio. Luego entonces, en el paralelogramo, su base es AE. Su base es AE en el paralelogramo. Y su altura es H. Por lo tanto, el área del paralelogramo es A, que es este, ¿sí? Por E. Todo por la altura. Entonces tenemos A por E y todo por la altura. Entonces el área del trapecio sería el área del paralelogramo, pero dividido entre 2, entre la mitad. Y ese sería el área del trapecio. Entonces, siendo AE la base mayor más la base menor, o sea, la base mayor más la base menor, y sustituyendo a E por su igual, o sea, por B más B', el área del trapecio sería lo siguiente, y así deducimos la fórmula. Área es igual a base mayor más base menor por la altura. Entonces sería, esta sería la base mayor más la base menor por la altura, por esta altura, todo entre 2. Donde B es la base mayor y B' es la base menor del trapecio. Por lo tanto, el área del trapecio es igual a la mitad del producto que resulta de multiplicar la suma de sus bases de su altura. Ok, por último, un ejemplo. ¿Cuál es el área de un trapecio cuyas bases miden 13 milímetros y 7 milímetros y su altura es de 13 metros y 7 metros y su altura es de 5 metros?
Paso número 1, vamos a escribir los datos. Base mayor van a ser 13 metros, tu base menor van a ser 7 metros y tu altura van a ser 5 metros. Tengo los tres datos que necesito para desarrollar la fórmula. La fórmula es área es igual a base mayor más base menor por la altura entre 2. Entonces, área es igual a la base mayor, que es 13 metros, más la base menor, que es 7 metros, por la altura vienen siendo 5 metros, todo dividido entre 2. Ahora sí, 13 más 7 serían 20, y 20 lo multiplico por 5, serían 100, y 100 lo divido entre 2, serían 50 metros cuadrados. Acuérdense que todas las áreas son unidades cuadradas. En este caso, si hablamos de metros, serían metros cuadrados. Ahora, el área del rombo. Sabemos que en un rombo las diagonales son perpendiculares entre sí. Esta y esta es perpendicular entre sí, y este son perpendiculares entre sí. Y se cortan mutuamente por la mitad, de manera que se forman 4 triángulos congruentes. Se cortó la mitad, son 4 triángulos iguales. En la figura diagonal AB, divido el rombo en 2 triángulos congruentes, el triángulo ABC, el triángulo ABC y el triángulo ABD. Entonces, el área del rombo es el doble del área de uno de sus triángulos. Toda el área del rombo es el doble del área de uno de sus triángulos. Entonces, por lógica, si el segmento AB, este segmento AB es igual a la distancia 2, y el segmento CD es igual a la distancia 1, el área del triángulo ABC, va a ser igual. El área es igual a la distancia 1, ¿sí?, por un medio de la distancia 2. Distancia 1 por un medio de la distancia 2, todo entre 2. Entonces el área del rombo es el doble del área del triángulo ABC. El área del rombo completo es el doble del área ABC del triángulo ABC. Entonces el área del rombo, si es el doble, lo multiplicamos todo esto por 2. Se elimina este con este y te quedaría esto nada más, pero aquí multiplicamos un medio por D1 por D2, sería un medio por D1 por D2. Esa sería la fórmula. Vamos a ver un ejemplo 2. ¿Cuál es el área del rombo cuyas diagonales miden 12 centímetros y 8.5 centímetros? Paso número 1. Identificar cada uno de las magnitudes de las diagonales. Diagonal 1, 12 centímetros. Diagonal 2, 8.5 centímetros. Tenemos todos los datos. Por ejemplo, vamos a sustituir en la fórmula. El área es igual a la distancia, o la diagonal 1, por la diagonal 2 entre 2. Tenemos la diagonal 1, que son 12 centímetros. La diagonal 2, que son 8.5. Si multiplico los dos, me quedan 102 centímetros cuadrados y lo divido entre 2, sería 51 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área del rombo es igual a 51 centímetros cuadrados. Por último, vamos a ver el área de un polígono regular. Dijimos que los polígonos regulares tienen todos sus lados iguales. Por lo tanto, en un polígono regular, si de su centro se trazan segmentos a cada uno de sus vértices, se forman tantos triángulos iguales como lados tenga el polígono. Si estamos hablando de un pentágono tiene 5 lados, si trazamos las diagonales, se formarán 5 triángulos. El área del polígono regular será igual al área de un triángulo multiplicada por el número de triángulos que tenga o de lados. Si el lado del polígono es L y la altura de cada triángulo es A, pues el apotema del polígono, el área de un triángulo es el lado por el apotema entre 2. Si el polígono tiene n lados, cierta cantidad de lados, se forman n triángulos. Entonces, área del polígono es n triángulos, por lo mismo que tenemos acá. Con NL es el perímetro del polígono. El área de este sería, área es igual al perímetro por A entre 2. O bien, área es igual, pues también podemos despejar este 1 que tenemos aquí, podría formarle un medio por PA. Esa sería la fórmula. El área de un polígono regular es igual a la mitad del producto que resulta de multiplicar su perímetro por su
apotema. Vamos a ver un ejemplo. Calcular el área de un hexágono. Un hexágono tiene 6 lados, que mide 10 centímetros por cada lado y 8.66 centímetros de apotema. Luego entonces, identificar cada uno de los datos. Entonces, ¿cuántos lados tiene? 6. Cada lado mide 10 centímetros y su apotema va a ser de 8.66 centímetros. El paso número 2, sustituir los valores y simplificar las operaciones. Esta es mi fórmula, ¿sí? O esta, la que ustedes quieran. El área es igual a lo que es P por A entre 2. Entonces, P sería lo que es el número de lados, 6 por 10 centímetros. Ese sería mi perímetro, por el apotema, que son 8.66. Todo lo divido entre 2, sería 6 por 10, 60 por 8.66, sería 519 centímetros cuadrados. Todo lo divido entre 2, sería el área es igual a 259.8 centímetros cuadrados. Como ejercicio vamos a hacer vamos a calcular lo que son las áreas y los perímetros de estas figuras.